Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de Walter Tavares porque, como ya sabéis, ha cumplido 29 años el center caboverdiano del Real Madrid y me gustaría, realizar de alguna manera un pequeño homenaje dentro del contexto madridista, porque podríamos hacer un vídeo sobre sus orígenes, su breve paso por la NBA, cómo empezó a jugar al baloncesto, pero creo que sinceramente ahora mismo no nos interesa esa parte pretérita de Tavares, que es fundamental para la parte presente y futura de Walter y Tavares, pero nos vamos a centrar en lo importante que es para nosotros y ese momento prime, ese momento tan grande que está viviendo nuestro jugador más fundamental a día de hoy en el Real Madrid. Y es que la vida sin Tavares sería absolutamente gris en este momento trascendental del equipo madridista. ¿Qué es lo que le hace a Tavares ser tan sumamente importante? Aparte de intimidar, jugar por encima del aro como nadie en Europa, tener una capacidad física única, pues también su capacidad de trabajo. Lo que está trabajando este tío en el day to day, en el día a día, cómo está entrenando, cómo está mejorando distintos conceptos técnicos que yo al menos era muy escéptico que pudiera obtener. Yo cuando llegó en el 17-18 tras la lesión de Ojen Kučmić, esa lesión tan grave del jugador serbio, llegaría Tavares, fue un movimiento de ajedrez por parte de Herreros y Juan Carlos Sánchez Lázaro, un gran movimiento y se adelantó ahí el staff técnico, el staff directivo haciendo ese gran movimiento. Cuando llegó Tavares yo lo esperaba y esperaba que fuera eso, un jugador para intimidar, para rebotear, para taponar, para darle una solidez defensiva. Pero viendo cómo ha ido evolucionando en estos años, viendo cómo ha progresado físicamente, pero insisto y reitero y subrayo, cómo ha evolucionado a nivel de calidad técnica, para mí es uno de los casos más asombrosos del básquet actual, del baloncesto que estamos viviendo. Un tipo que puede hacer ganchos, semiganchos, girarse izquierdas, derechas, con una velocidad, una celeridad, se mueve más rápido que incluso cuando tenía 15 kilos menos. Porque claro, él ha ido ensanchando y engrandando la masa muscular, pero sin perder velocidad. Eso es tremendo. La lateralidad con la que se mueve. Es que incluso en lo que Lasso exige a los pivots en esos cambios defensivos de hombre a hombre, cambiando pivot o exterior por interior, lo hace de manera maravillosa para medir 2,20. Por lo tanto, yo con lo que me quedo no es solo con lo importante, con lo líder que es ahora mismo en este Real Madrid, sino con lo que ha ido trabajando y puliendo. Y esa línea de entrenamiento constante es lo que hace que estemos ante el pívot más dominante del básquet continental. Y haciendo comparativas, y os he dicho que no quería girar al pasado, pero voy a hacer una breve retrospectiva y ahora creo que lo vais a entender. Yo no he visto ningún pívot tan dominante en el Real Madrid, un pívot que supere los 2,10 de manera holgada y que domine por el aire de esa manera. Yo no he visto un pívot tan dominante desde Arvydas Sabonis. Fijaos lo que estamos hablando, ¿no? De un jugador único en la historia del baloncesto, en todos los aspectos, ya no europeo sino más allá. Por supuesto, Sabas era para mí mejor jugador que Tavares, pero en cuanto a dominar el espacio que tiene, en cuanto a dominar lo que tiene alrededor, Tavares cada vez es mejor asistente y no va a asistir como Sabonis, pero empieza a asistir, a manejar juegos del 4,70, a realizar pases para dejar liberados a los exteriores, porque él, con esa mejora estadística constante que está realizando y de echarse al equipo a la espalda, también lo que está logrando es manejar más espacios para sus compañeros, los cuales obviamente lo agradecen. Y en ese aspecto, pues quería citar a Sabonis, salvando por supuesto las distancias para los fotosensibles que puedan hacer un comentario al respecto, pero que se entiende que estamos hablando de un jugador absolutamente dominador, que ojalá esté muchos años en el Real Madrid, porque parece que ya ha desochado la margarita de la NBA, parece que lo ha dejado atrás. Ya han preguntado de nuevo algunas franquicias si él sigue a día de hoy contento en el Real Madrid, así que toquemos madera, que siga Walter Tavares mucho tiempo en el Real Madrid, porque lo agradeceremos una auténtica barbaridad. Hacer o cimentar un proyecto con él hace la vida mucho más sencilla. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.